Dios les bendiga, amados estudiantes. Miren, soy el pastor Gerardo Hernández y vamos a hablar sobre la actitud del ministro. Todos ustedes, algunos ya son ministros o algunos lo serán muy pronto. Y quisiera referirme a una porción que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: a apacentar la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos unos momentos. Padre, gracias, Señor, por la dicha que nos das de estar en este tiempo. Te suplicamos que hables a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Miren, el apóstol Pedro está escribiendo esta carta. Es el último capítulo de la carta. Los teólogos dicen que Pedro tenía en mente aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con él allá en el mar, después de que el Señor ya había resucitado. Y Pedro ya le había fallado al Señor. Pedro ya había estado un tiempo pues literalmente amargado por las circunstancias que él tenía. Sin embargo, el Señor lo había restituido a su posición. Ahí es donde le dice, si lo ama, y le dice: apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, y esa parte que vemos en Juan. Pero Pedro, teniendo esto en mente, dicen los teólogos que él escribe esta carta y esta porción de su carta, comenzando primeramente dirigiéndose a los ancianos. Los ancianos, el término en griego es los presbúteros, a los presbíteros. Literalmente eran como los pastores de las iglesias a las que iba dirigida la carta. No olvidemos que Pedro escribe la carta universal a muchas iglesias. Y dice a los ancianos, a los presbíteros que están entre vosotros, y luego dice: yo, anciano, también con ellos. La palabra utilizada es copresbútero, o sea, Pedro no se está poniendo a un nivel superior, siendo que él, junto con Juan y Jacobo, eran los líderes de la iglesia. Él se pone exactamente en el mismo lugar. Por eso cuando dice yo, anciano también con ellos, Pedro lo que tiene en mente es que es uno más entre los muchos ancianos, entre los muchos pastores que están entre ellos. Dice testigo de los padecimientos de Cristo. Él fue testigo, él estuvo ahí. Podemos decir muchísimas cosas, pero Juan y Pedro siguieron al Señor Jesús cuando él fue crucificado. Bueno, desde que él fue arrestado. Solo que Pedro lo negó. No vemos, y no vamos a descubrir más adelante el asunto de Juan, porque no es el caso de este tema, pero vemos que Pedro, estando ahí, él sí vio de cerca cómo estaban maltratando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe de la gloria que será revelada. Y entonces comienza con sus recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que le va a dar a los ancianos, a los presbíteros de este tiempo? Dice: apacentad la grey de Dios. Él tiene muy en cuenta algo. La grey, la iglesia, no es de él. La iglesia le pertenece al Señor. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de las ovejas. Él pagó por la iglesia. Y dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros.
Y comienza a dar las instrucciones. ¿Cómo la iba a apacentar? La primera que viene aquí es cuidando de ella. Mire, todo pastor, todo ministro, independientemente del ministerio que usted tenga, su responsabilidad, esa responsabilidad que el Señor ha depositado en usted, es porque debe de cuidar de la iglesia del Señor. Ahora, ¿cuál es la actitud que debe usted tomar? Comienza que primero no lo debemos de hacer por fuerza, o sea, forzados para hacer las cosas. Dice, aquí en México tenemos un dicho que a fuerzas ni los zapatos entran, ¿no? Entonces dice, no por fuerza. Cuando las cosas se hacen obligados o con la mentalidad de que lo debo de hacer, las cosas no salen bien, hermano. Las cosas salen bien y disfrutamos nosotros hacerlas cuando lo hacemos de buena voluntad, no obligados por nada, sino de buena voluntad. Dice entonces el apóstol Pedro, no por fuerza, sino voluntariamente. Y luego viene el otro, no por ganancia deshonesta. Nosotros en el ministerio no se cobran. Esa es la realidad. Usted no puede entrar al ministerio pensando en que se va a hacer rico. Usted entra al ministerio por un llamado. Eso es lo que hace la diferencia en cualquiera de las profesiones. Probablemente decimos que los médicos tienen vocación, los maestros deben de tener vocación, los ingenieros, cualquier profesión debería de tener una vocación. Y la vocación es un anhelo que uno tiene por hacer o desarrollar algo. El problema o la diferencia más bien en el ministerio, es que en el ministerio nosotros entramos por un llamado. Dios lo va a colocar a usted dependiendo del lugar en el que usted sea necesario. Pero no olvide que estamos en el ministerio por un llamado. Y entonces dice aquí, no por ganancia deshonesta, nunca con el fin de ganar dinero o de enriquecerse de una manera deshonesta, como dice la palabra. Dice, sino con ánimo pronto, o sea, con ganas de hacer las cosas. No como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado. Tenemos que tener cuidado en la manera en la que tratamos a las personas, porque no debemos olvidar que las personas le pertenecen al Señor, no nos pertenecen a nosotros. Ustedes, jóvenes, hermanos, tomen en cuenta esto. El Señor sí nos va a pedir cuentas de cómo tratamos a su iglesia. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. El apóstol Pablo habla de que debemos de ser ejemplos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué debemos de ser ejemplos? ¿Por qué debemos de ser ejemplos? Porque nosotros, hermanos, la gente no va a oír tanto sus palabras, la gente va a ver su vida. Dependiendo de cómo usted sea, así van a ser las ovejas, así van a ser sus alumnos, así va a ser las personas con las que usted tiene cierta influencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuál es el ejemplo que estemos dando, porque todos aprendemos a través del ejemplo. Dice un dicho mexicano también, tus hechos hablan tan fuerte que no escucho tus palabras. Entonces en ocasiones nosotros podemos hablar muy bonito, pero nuestros hechos están diciendo cosas distintas. Por eso es tan importante nuestro ejemplo. Y el versículo 4 es la esperanza. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, entonces recibiremos la corona de gloria. Una corona incorruptible. No trabajamos para agradar a las personas. Trabajamos para agradar al Señor de la gloria, al Rey de Reyes, al
de señores, al único que es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Trabajamos para Él, pero eso nos debe de llevar a cuidar a su iglesia. A veces vemos como que la iglesia es nada más en sentido hacia abajo, a los que están en nuestro cuidado. Pero la iglesia es los que están hacia abajo de nosotros en el organigrama, pero también los que están hacia arriba. Tengan cuidado de cómo tratan cada uno de ustedes a sus superiores, a sus pastores, a sus directivos. Oren por ellos. Clamen a Dios, que el Señor les bendiga, les dé una doble unción. Les aseguro, pero de verdad te los aseguro, el Señor a ustedes los va a bendecir grandemente, pero siempre hay una condición. En la medida que ustedes honren a Dios y honren a todas las personas que están a su cuidado. Dice la palabra de Dios que Él honrará a los que le honran. Entonces, jóvenes y hermanos, los invito a que todos juntos tengamos en mente, así como lo tuvo Pedro, porque Pedro ya había fallado. Pedro ya había metido la pata pero feo. Pero ahora ya anciano, ya estaba reflexionando sobre todo esto. Es un proceso, y lo sé. Es un proceso por el cual todos tenemos que pasar. Le aconsejo que pase lo más rápido posible. Y que si nosotros nos manejamos de una manera humilde, invariablemente el Señor nos va a levantar. Dice la palabra que el que se humilla será exaltado. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias por la dicha que me das de estar en este tiempo con estos muchachos, Señor. Los pongo a todos en tus manos. Te suplico que tu palabra penetre, que tu Santo Espíritu los guíe y los lleve más allá incluso de sus expectativas. Pero en cada momento, en cada instante, ellos anhelen darte a ti gloria y honra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.